yo digo que el dinero es directamente proporcional al amor que tú le pongas a lo que haces, ¿no? O sea, Claro. siempre lo digo así. Si tú le pones mucho empeño, quieres vivir del arte y le pones mucho empeño, mucho estudio, mucha dedicación, pues en algún momento, puede ser 5 años, 1 año, 2 años, 20 años, en Claro. algún momento eso se va a retribuir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chimpo Moreno. Bienvenidos a un nuevo podcast acá con mi amigo y compañero Roberto Carlos Sánchez. Hola, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo estás hoy día? Muy bien, gracias por la invitación. Mi chimpita querido. Gracias de verdad por compartir este ratico aquí contigo. Sí, bueno, acá Roberto tenemos trabajando un poco más de un año juntos acá en Nation y quería hablar un poco más o menos de lo que él hace realmente todo este tiempo y presentar su portafolio, sus trabajos, su especialidad, sus gustos y su trayectoria, ¿no? Vamos a empezar con cómo llegaste a ser Roberto Carlos Sánchez. ¿Qué pasó en ese proceso? Proceso largo, un proceso que ha costado muchas madrugadas, mucho tiempo de dedicación al arte del tatuaje. Estudiando, tratando siempre de mejorar, de dar lo mejor y verdaderamente haciendo un proceso súper largo, súper largo. Por lo que tengo entendido, tú estudiaste arte y has sido profesor de arte. ¿En Cuba estudiaste? Sí, estudié en Cuba artes y me licencié como profesor también. Hice la carrera práctica, o sea, la carrera técnica, pintura, dibujo, pero luego me licencié como profesor y estuve ejerciendo como profesor por unos cuantos años. Sí, y así fue como llegaste a Venezuela. Sí, lo de entiendo. esa manera fue que tuve la oportunidad de llegar a Venezuela por un contrato de trabajo de 2 años y medio aproximadamente que duró, haciendo trabajo social y dando clases de arte a los niños en las comunidades. Eso es bueno, Sí, un trabajo súper social interesante. súper interesante. ¿Tú, cuando eras profesor, ya tatuabas o fue después de llegar a Venezuela? ¿Fue antes? Sí, sí tatuaba. En los inicios en Cuba, en el proceso de estudio, en el tiempo de estudio en la escuela de arte, llegó de repente el tema del tatuaje y me inspiró y lo comencé a hacer improvisando con máquinas que yo mismo hacía, todo muy artesanal, pero nunca fue algo como Profesional. consecutivo, ¿no? Por así ya. decirlo. Claro. No fue algo profesional, lo hacía de vez en cuando a Claro. los amigos, porque también ocupaba más tiempo en el trabajo, en los estudios en ese momento, Claro, y luego claro. como profesor y que me desarrollaba más en el tema de las galerías, de Claro, exponer claro. mis pinturas, y no estaba como muy enfocado en el tema del tatuaje. Y con el tiempo sí empecé a verlo de otra manera, hasta que llegué a Venezuela y tuve la oportunidad de tener mayor acceso a todo este gremio y a Claro, todo este claro. mundo del tatuaje y pude tener Claro. mejores máquinas, todo. ¿En qué momento fue, en qué año o bueno, en qué momento fue que tú decidiste dedicarte plenamente al tatuaje? ¿Qué fue el hecho trascendental que te marcó para tú dedicarte al tatuaje más que la pintura, ¿no? Porque supongo que pasó eso, ¿no? Sí, yo recuerdo que un amigo, un gran amigo y buen tatuador cubano, me dijo una vez que yo empezara a tatuar, no iba a tener tiempo para pintar. Sí, me dijeron Y lo yo le mismo. decía que no, que uno podía dividir el tiempo, que sí se podía. Y verdaderamente una vez que me decidí a dedicarme a tiempo completo al arte del tatuaje, que fue en Venezuela, estando ya en Venezuela a partir del 2014, verdaderamente me acordaba siempre de él porque Sí, a mí me tiempo dijeron para lo mismo. pintar no existía. A mí me dijeron lo mismo y te entiendo perfectamente. Es muy... Es uno o lo otro, por lo menos al principio, ¿no? Sí, Ahí por lo con los menos al años. principio. Ya después de un tiempo, ya Sí. ahorita sí me puedo dividir mejor Sí. mi cronograma de trabajo y estoy como volviendo a retomar el tema de la pintura como tal. Pero sí, verdaderamente, Claro. desde que empecé a tatuar ya dedicado en el 2014, poco ha Sí. sido... Tú fuiste a muchos eventos en Venezuela y en Sudamérica, ¿no? De repente tú recuerdas, porque siempre hay un momento en que
uno es de un tatuaje, hace unos tatuajes como bien, pero hay un tatuaje que te catapulta a algo, te da visibilidad en las redes. ¿Te acuerdas más o menos cuándo pasó eso? O sea, yo creo que lo sé, pero quiero que lo digas tú. Bueno, tal vez coincidimos, tal vez no. En mi proceso realicé varios trabajos que me dieron un empuje súper importante en mi carrera. Creo que uno de los que inició ese empuje fue el tatuaje que hice a una gran amiga, que es de el rostro de una mujer que es como de una hoja seca con rocío, con gotas de rocío. Creo que ese fue uno de los que Sí, sí. empezó a hacerme como Más reconocido tu más trabajo. reconocido, sí, algo así. Y otro por ahí, por ahí. Luego, a un amigo que le regalé el tatuaje de Van Gogh, Ya, sí, sí, sí. ese tatuaje de Van Gogh, recuerdo que estaba yo experimentando como que hacer un homenaje a pintores que siempre me inspiraron mucho, ¿no? En mi proceso de estudio y todos estos años. Y decidí empezar por Van Gogh. Ujú. Recuerdo que en ese diseño yo duré aproximadamente 6 meses o un poquito más para decir, ya lo quiero tatuar. Sí. Porque hice Increíble. varios experimentos y ninguno hacía clic conmigo. O sea, Ya. era como que sí, pero no, sí, pero no. Y pasó mucho tiempo hasta que cuando sentí que ya era el momento para hacerlo, que tenía como que la composición lograda, Ujú. fue que dije, bueno, decidí Da. por el amigo mío, un gran amigo que hoy vive aquí, está en los Increíble. Estados Unidos. Le dije, ¿te gusta esto? Y me dijo, sí, hagámoslo pues. Quiero saber, o sea, supongo que ahorita la gente que nos ve querrá decir cuántas ganas o cuántas horas o cuánta vida le metiste a esos primeros tatuajes que hiciste para llegar a ese nivel de tatuajes y cuándo dijiste ya está listo ya. Mira, voy a contestarte de lo último. No creo que esté listo todavía. Todavía falta demasiado. Me imaginaba. Falta demasiado, de verdad, con toda modestia lo digo. Y esto es un proceso muy largo que todos los días se puede lograr más cuando hay empeño y ganas, ¿no? De dedicación. Pero, ajá. No, yo te decía de esos dos tatuajes. Ah, ok. O sea, porque tú los terminaste y los montaste y era como que ¿cuánto le metiste ahí para, o sea, para llegar a ese detalle, a esa finura? O sea, hay personas, por ejemplo, yo en mi caso, y me pongo en el papel de otro artista o X, o sea, de imaginarse cuánto tiempo, cuántas sesiones le puedes meter para llegar a ese nivel. Porque mucha gente cree que es fácil, que agarra un día, 2 días y ya lo deja ahí. No. Y yo creo que es el momento en que tú expliques un poco cómo llegas a ese nivel. Sí, verdaderamente esos trabajos me llevaron muchísimo tiempo para poder lograr el resultado de lo que muchos han podido ver, ¿no? Fueron muchas horas. En el caso de esos dos trabajos, por ejemplo, yo recuerdo que me daban madrugadas trabajando y poniendo cada color uno al lado del otro, probando las agujas, cuál me servía para lograr el efecto de que pareciera pincelada en las partes que querías que fuera más suave y se viera más sutil el tratamiento de la parte de la piel. Por ejemplo, en el caso del Van Gogh, fueron muchas horas. Yo creo que cada sesión me tomaba unas 12 horas, mínimo 13 horas, buscando poner cada... Igual que en el trabajo del rostro de la mujer con gotas de rocío en forma de hoja, ese trabajo también me llevó largas horas y creo que cada uno tiene como mínimo 5 sesiones. Son trabajos relativamente pequeños. Claro, por eso yo digo, o sea, al final no importa el tiempo que te tomen las sesiones. Lo que importa es cuando ves el resultado final, cicatrizado, impecable, suavecito quizás. Yo soy partidario de eso. Hay trabajos que se pueden realizar en corto tiempo, en dependencia de cómo fluya, ¿no? Todo depende. Hay momentos, hay veces que uno está trabajando y fluye mucho y puede ser algo muy complejo en menos tiempo, pero yo considero que el tema de correr, o sea, de hacer un trabajo en una sesión, no creo que es prudente, Claro. ni te permite los resultados que verdaderamente se pueden conseguir cuando haces mínimo 2, 3 sesiones según la complejidad del trabajo, ¿no?
Yo vengo de Sudamérica, Perú, y siempre era como un poquito correr. Entonces, cuando conozco tu trabajo me impresiono, siempre he sido, respeto muchísimo y admiro mucho tu trabajo. Gracias, Y gracias, cada vez que chiquita. te veo tatuar digo, qué locura el tiempo, todo lo que le metes a cada pieza que haces, me parece increíble. Y ahora veo por qué, ¿no? Porque eres como eres y por la paciencia y cómo llegaste a ser lo que eres hoy día, ¿no? Eh, Hablándote de eso, creo que lo hemos conversado y siempre hablo de esto cuando me preguntan. Es un tema de paciencia y de concentración. Créeme que en muchas ocasiones soy bastante distraído y es una guerra mental, difuso. es Somos una difusos. guerra mental muy, muy fuerte, pero es el tema de estar enfocado en el resultado que se quiere, el estar como que tengo que hacerlo. Hay momentos que yo estoy trabajando y algo me dice ya, para allá, o sea, ya no puedes más, pero es otro que me dice tienes que hacerlo, tienes que lograrlo, esta es la meta de hoy. Y cuando viene a ver pasaron 10 horas y Sí, 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 lo sí. logré. Y Sí, me así, es parece un proceso increíble, increíble. de Eh, dedicación, mucha sí. dedicación. Supe o no sé, ¿no? Que tú hace poco asististe a algunas convenciones del año pasado y este año y te lanzaste a hacer unas super piezas así de horas, de horas, de horas. ¿Qué tal tu experiencia en la convención de París, en la de Frankfurt, la de Nueva Uf, York? ¿Cómo te sentiste? fue una experiencia interesante y súper increíble. Yo lo conversaba con Miguel Gess antes Ujú. de ese viaje, porque ahorita estoy en una etapa donde quiero tratar, pues un proceso un poco lento, ¿no? Porque yo vengo haciendo un sistema de trabajo de una cierta cantidad de sesiones por pieza según lo complejo que resulta el diseño. Pero ahorita estoy como enfrascado como una meta personal, ¿no? De resumir el tiempo de trabajo, o sea, el resultado de eso que logro, por ejemplo, con 5 sesiones, lograrlo en 3. Claro, Pero es claro. una meta como para yo ser un poco más efectivo a nivel técnico y en Claro, general, ¿no? claro. Y en esos trabajos, en el trabajo de Frankfurt, en esa convención, me lo planteé de esa manera y lo logré. Es increíble. Y fue un trabajo mental duro, de verdad, porque como te vengo diciendo, yo desarrollo el trabajo de una manera, mis piezas con más calma, Claro, claro. capas, capas. Y lo mismo apliqué en la convención pasada en Nueva York, Nueva York fue en la increíble de también. la No, no, la New York la Empire Empire State. State. Sí. De verdad, ahorita pienso de cómo lo hice, porque yo antes no hacía eso, Sí, antes no no, podía vale. hacer una pieza de 3 días de esa magnitud, no lo hacía, pero es algo mental de que sí se puede Yo, y ordenarse, ¿no? Como que con la, no yo, sé, yo siempre he creído que las convenciones son para mostrar de el potencial. potencial de que llegaste hasta el día viernes de la convención y que esa pieza va a ser mejor de las que has hecho Sí, antes, ¿no? sí, sí, me costó, Sí, me costó muchísimo, pero lo logré. O sea, yo me decía, yo estuve como en 2 ocasiones cuando estaba haciendo la pieza de la Combe la pasada, que yo decía, ya no puedo más, o sea, no lo voy a poder terminar. Pero sí, era mejor. otra voz que me decía, ¿cómo no? O sea, ¿es esto o no? Claro. Y uf, lo logré, lo logré. Salió increíble. Ahí va a mostrarse seguro acá en la pantalla. Ajá, por allá, por allá. Por ahí va a Sí. salir. No, sí, increíble. Y yo veo, por ejemplo, ahora que tú haces realismo, pero es como un realismo fantástico, como astral, cósmico, espiritual. ¿Cómo describes tu trabajo de estos últimos años? Hablamos hace poco de eso, ¿no? Como que sin querer tú llegaste a tener un lenguaje en tu tatuaje, ¿no? Y a la gente le encanta. Tengo años trabajando en la búsqueda de eso, de identificarme cada vez más Claro. con mi trabajo. Es un proceso lento y difícil, ¿no? Porque diariamente uno hace ese tipo de trabajo, pero ha sido una búsqueda que he venido teniendo desde hace mucho tiempo y siempre partiendo de lo onírico. A mí me gusta mucho el tema de lo onírico, el tema que tenga que ver con los sueños, de como cuando uno sueña o cierra los ojos e imagina cosas, ¿no? Y el tema de lo sensorial también, el tema de lo espiritual, el tema energético. Me gusta tratarlo mucho y eso es lo que he venido tratando de mostrar Claro. en este proceso, en todo este tiempo. Y ya como que han ido conociéndome un poco por ahí. Sí.
siento que falta mucho para identificarme como tal, tener un lenguaje totalmente claro, pero básicamente me inspiro de esa manera, ¿no? En lo onírico principalmente, Claro, claro. el tema de los sueños, el tema del subconsciente, cómo uno ve las cosas, por ahí voy. Sí, y bueno, hablando de inspiración, o sea, supongo que tienes tus referentes, tus artistas que Sí. respetas, que admiras, que te referencias, ¿no? Tengo muchas referencias, siempre me inspiro en muchas cosas, me inspiro mucho hasta en las conversaciones que tengo con personas, me inspiro mucho cuando escucho música, soy como melómano, ¿no es que se llama, no? Melómano, sí. Sí, en casa siempre escucho música, siempre me gusta mucho la música. Y Chimpa siempre piensa que lo único que escucho es reggae, pero no es así. Cuando estoy en casa posiblemente sea lo que menos escuche. Soy más de jazz, escucho mucho blues y mucho bolero. Me gusta mucho el bolero. Mira. Y es algo que cuando estoy en ese mood me llegan muchas ideas. Y inspirados también por muchos artistas cubanos, pintores. Por ejemplo, la pieza de la Expo pasada fue inspirado, o sea, la influencia viene de Roberto Favelo, un pintor cubano. Mira, no sabía. Roberto Favelo, pintor fantástico. Y a partir de ahí dije, voy a hacer como especie de una interpretación de su obra, pero desde mi perspectiva, ¿no? Claro, claro. Y ahí utilicé un poco el tema de la teoría del Fibonacci y ya mezclé un poco más teorías y otras cosas que veo yo, ¿no? Y así me inspiro en tatuadores, todo siempre Sí, brinda un poco por ejemplo, de eso que hablas de la teoría de Fibonacci, me acuerdo que yo supongo, no te dije, no te comentaba, pero supongo que cuando fuimos a Chicago, fuimos al museo, Ujú. ahí hubo bastante sobre la composición de diferentes cosas de Fibonacci. Y yo cuando vi el tatuaje dije, seguro agarró algo de ese viaje de Chicago porque uno aprende de todo un Sí, poco, yo ¿no? recuerdo, de hecho recuerdas que cuando estuvimos en el viaje había unos patrones Sí, geométricos el museo. que se formaban a través de las hojas creo que es, Composición áurea. sí, algo Sí, así, y de las claro. mariposas. Y todo Claro, este yo me tema. acuerdo. Yo ahí me di Y cuenta a que era... partir de ahí Sí, también pues, hubo un cambio como que esto claro. parte de lo que venía buscando para incorporar trabajo y creo que fluyó. Y yo creo que van a venir tatuajes inspirados en Sí, la sí, última hay exposición que cosas por fuimos de ahí. Alex Gray. Sí, uy, no, ni Uy, hablar. O sea, por ahí hay cosas que ya se están cocinando porque ese paseo que fue increíble, sí. Chimpa, Hace poco nos fuimos a la casa museo de de Alex. Alex Gray fue Increíble. increíble, ¿verdad? Era una experiencia brutal. Sí, También ahí me inspiré muchísimo. sí. Yo creo que, como tú dices, desde la música, las conversaciones, desde quizás Mucho, salir a hay, una cena, no sé, sí. hablar con conocer gente, música, todo, o sea, Sí, inspira. sí, siempre me inspiro de eso, hasta como conversaciones, como decía, converso cosas sobre temas X, con personas y siempre de ahí busco algo que me pueda servir. Cuéntame que con los años que tienes de experiencia, ¿qué consejo le daría a la juventud que quiere empezar a tatuar, que quieren empezar en este mundo del tatuaje, ¿no? O sea, ¿cómo lo deben ver? O sea, porque ahora hay mucha controversia de entran gente que lo ve ya mucho como tema, no sé, financiero o que son artistas y quieren ver una forma de hacer esto, pero yo en mi época era puro feeling, yo creo que era puro Yo creo sentimiento. que eso es lo primero. Primero Sí. hay que sentirlo, hay que tener feeling con la causa, con el propósito del arte del tatuaje o como artista que quiera ser esa persona. Y mucha paciencia, mucha entrega, horas y horas y horas y horas, madrugadas, todas las que sean, para poder lograr lo que se quiere. De otra manera creo que no será disciplinado en ese propósito de que si tienen que ser hoy 10 horas, 10 horas, y mañana Claro. tienen que ser 14, 14, y es siempre estar enfocado en ello, ¿no? Porque si no, No, pues si sí, no lo bueno. sientes, no, porque el tema financiero, yo siempre lo digo así, yo lo veo de esta manera. Yo digo que el dinero es directamente proporcional al amor que tú le pongas a lo que haces, ¿no? O sea, Claro. siempre lo digo así. Si tú le pones mucho empeño, quieres vivir del arte y le pones mucho empeño, mucho estudio, mucha dedicación, pues en algún momento, puede ser 5 años, 1 año, 2 años, 20 años, en Claro. algún momento eso se va a retribuir. Claro, 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 definitivamente pienso igual. Y me gusta esa manera tan sencilla o humana que ves el arte y la vida, ¿no? Porque ya hemos convivido bastante, hemos viajado regular también. Y Y faltan ahorita viajes. como que hablamos y me pongo a pensar que
que de cada suceso que pasa contigo sacas algo y lo metes en tu diseño. Es bien loco, ¿no? Todo. O sea, y yo también aconsejaría a la gente que viaje y conozca, ¿no? O sea, pero que le metan ahí la observación. O sea, porque a veces gente pasa y no observan, ¿no? Eso es algo que cuando se concientiza, porque a veces no se concientiza, cuando se concientiza, brinda mucho al tema creativo. El observar, el escuchar, el ver. Sí, en tu diseño, bueno, retomando el tema de portafolio, en tu diseño, ¿cómo te penetras con el coleccionista o el cliente? ¿O cómo le presentas la idea? ¿Cómo es tu proceso de diseño, ¿no? O sea, Ok. ¿o cómo lo sectorizas? De repente 2, 3 formas de hacerlo, no sé. Sí, a veces yo siempre trato de presentar una sola pieza, un solo diseño. Obviamente, si la persona que lo va a tener necesita algún cambio, yo soy abierto al cambio, porque siempre respeto el tema de que sea algo creado por mí. En el caso del tatuaje, yo voy a intervenir el cuerpo de esa persona, ¿me entiendes? Entonces eso para mí es algo que tiene mucho valor. Desde el momento que me brinda la confianza de intervenir su cuerpo, hasta el tema de que yo tengo que respetar también lo que quiere él para él, ¿no? Pero yo siempre trato de llevarlo a mi campo, ¿no? Desde mi perspectiva de cómo veo las cosas, o esa idea que él me dice que quisiera tener plasmada como imagen. Yo siempre trato de llevarlo a mi campo y le trato de convencer cómo es mi visión acerca de lo que me plantea, para que se lo haga, y siempre me funciona. Converso, trato de ser, o sea, lo más explícito posible, y siempre funciona, siempre me funciona, siempre, la mayoría de las veces, sí, me aceptan las piezas. A veces hago pequeños cambios como es normal, pero siempre me fluye. Bueno, yo quería hablar bastante sobre tu portafolio, pero que veo que cada pieza que haces es increíble. Entonces, si nos ponemos a hablar de pieza por pieza, de tatuaje por tatuaje, vamos a tirarnos una hora y media. Sí. Supongo que en todo esto que estamos conversando te están mostrando todos tus increíbles trabajos. Y yo creo que en tu caso, o el caso de muchos artistas acá del estudio, el trabajo habla por sí solo, creo, ¿no? Sí, o sea, lo visual y el... En el estudio, acá en el estudio, es increíble. Por suerte, yo digo que contamos, ¿no? Porque me incluyo con el privilegio de compartir con mucho talento. Todos los muchachos acá son buenísimos, todos de verdad. Es súper gratificante estar en un ambiente de trabajo donde todos empujen de una manera, todos tengan ganas, todos trabajen bien, todos, porque siempre se aprende de una forma o de otra, de uno, del otro, y de verdad, brutal. Antiguamente creo que nosotros no mostramos nuestra cara o nuestra presencia en redes, ¿no? Como era, ¿no? Y ahora sí se muestra, hablamos, conversamos, porque somos influencia para muchos artistas jóvenes y demás, ¿no? Pero al final y al cabo, es un momento muy difícil para mí. Al final y al cabo, el arte habla por sí solo. Pero estos somos nosotros y ya. Sí, así mismo. Así que muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros hoy día. Gracias a usted, gracias a InNation, gracias a ti, mi chimpita. Gracias. ¿Cuáles tus redes sociales? Bueno, para los que quieran conocer de mi trabajo, mi Instagram es robertocarlosart_tattoo, y el Instagram del estudio al que pertenezco en Nueva York, InNation Studio. Claro. Bueno, yo soy Chimpa Moreno en Instagram, en Facebook, y chimpamoreno.com y ignationstudio.com para ver mi trabajo, el de Roberto y lo demás del equipo. Lo demás del equipo, sí. Gracias por seguirnos y suscríbanse, y cualquier comentario que quieran hacerle o pregunta a Roberto, dispuesto al 100%, ¿sí o no? Siempre. Muchas gracias.